Cordial saludo para todos, mucho gusto. Mi nombre es Jenny Paola Cuberos, docente y miembro de la Red Latinoamericana de Cuidadores. Para mí es un honor acompañarlos en la noche, el día de hoy. Eh, el día de hoy nos acompañará nuestra magistrada Leticia Che con el tema de anatomía y fisiología del sistema urinario. Como siempre, recordarles las reglas importantes. Mantener el uso de los micrófonos únicamente cuando vayan a realizar intervención de forma respetuosa. Esperamos la mayor participación e interacción con nuestra docente. Y al final se van a hacer una socialización de preguntas o temas que surjan durante la exposición de nuestra docente. Sin más preámbulos, damos paso a nuestra magistrada Leticia Che, quien va a realizar la presentación y va a ser su docente el día de hoy. Un minutico. Creo que se desconectó la profe. Un minutico que vuelva. Buenas noches a todos. Buenas noches desde Costa Rica. Es un honor estar el día de hoy. Yo pertenezco a la Red Latinoamericana de Cuidadores de Colombia. Eh, Veo por ahí que se encuentra Rocío Pardo. Buenas noches, Rosy, ¿cómo estás? También coordinadora de Fusagasugá. Buenas noches para todos, muchas gracias, Jenny. Dios lo bendiga. No, pues qué rico saludarlos y pues excelente. Todo hasta el momento, todo ha estado muy buena. Tu presentación, la de los otros panelistas, súper espectacular. Me alegra que haya sido eh, enriquecido, que pues sea un, un tema que yo creo que a todos nos apasiona y todos si estamos en estos tipos de conferencias es para que adquirir conocimientos, ¿no? Y ampliar todo lo que sabemos y lo que aprendemos día a día, ¿no? Un saludo muy especial desde Envigado, Colombia. Muy bonita Envigado. Nuestros paisas siempre en el corazón. Eh, Vamos a esperar, no sé qué pasó con la profe Leticia, estaba conectada y de un momento a otro se desconectó, no sé, el tema de conexión de ella estaba un poco complicado, vamos a esperar un minutico que se vuelva a conectar. Sonia dice que regresa en un minuto. Perfecto, no sé qué pasó con la profe Leticia, si fue, a veces nos saca de las reuniones. A mí me ha pasado, me pasó antier que el Zoom me sacó de un momento a otro, no sé si ustedes se dieron cuenta que estaba hablando y de un momento a otro se quedó silenciado, que fue cuando intervino el profesor Juan Carlos. Permítame, en un momento le escribimos. No encuentro a la profe Leticia ya. Le escribí si fue alguna falla, si fue que se le fue el internet o qué, qué está sucediendo con ella.
Hace rato hicimos la prueba de sonido, hablamos igual, no sé si ustedes lo notaron ayer con el profe Luis, que hicimos lo mismo, nos conectamos desde antes, empezamos a hablar, hicimos la prueba y todo estaba bien. No sé qué pasó con la profe Leticia. Bueno, ¿de qué parte? Bueno, ahí decían que estaban conectados de Costa Rica, de Envigado y de Ecuador. Creo que también encontramos personas conectadas. Doña Cecilia de Ecuador. Sí, señora, ayer escuché su intervención y me dijeron que Ecuador, no sé de qué otras partes de Latinoamérica, Centroamérica o Suramérica hay, pero me gustaría escucharlos. Me gusta la cultura varía entre países. Bueno, permítame en un minutico, entonces vamos avanzando el tema de anatomía, porque pues no sé qué pasa con la profe Leticia, si fue un tema de conexión o qué sucedió. Si ingresa en algún momento, pues ya vamos adelantando las diapositivas de ella, ¿verdad? Por favor, me dicen si se evidencia bien, si pueden visualizar bien. ¿Se está compartiendo? Sí, perfecto. Ah, ok. Ahí se ve perfecto, ¿sí? Sí, Entonces, señora. acá encontramos un tema que se llama anatomía y fisiología del sistema urinario, ¿verdad? Entonces, acá nos muestran la imagen de cómo está compuesto el sistema urinario. Pienso que esta charla es más un complemento de lo que nos hablaba ayer el profe Luis, ¿verdad? Ayer nos decía qué se utiliza en caso de que falle este órgano y acá vamos a ver cómo está compuesto el órgano, cómo evidenciamos la función, el cuidado y la anatomía del sistema urinario. Es un complemento. El aparato urinario, man- mantenimiento del balance de los fluidos electrónicos mediante la excreción y otros productos de desechos, ¿verdad? Ahí vamos viendo la imagen de ¿qué evidenciamos en la imagen que les estoy proyectando en pantalla? Vemos un frasco con qué fluido o líquido. Orina. Muestra de orina. De orina. Muestra de orina. ¿Qué nos muestra una muestra de orina? Infecciones, Infecciones. ¿Qué más podemos detectar en una muestra de orina? Bacterias, hongos. Enfermedad, alguna en especial que tenga. Por ese- Azúcar. También Nivel de esos mismos productos salen, podemos tomar una muestra de embarazo, ¿cierto? Podemos de esta también hacen cultivos, urocultivos, que es cuando tenemos cierto tipo de bacterias que somos, que no se exterminan o no se acaban con ciertos tipos de antibióticos, ¿no? Entonces los urocultivos y este tipo de orina en especial nos ayudan a determinar con qué antibiótico se puede exterminar este tipo de infecciones, ¿no? Entonces, las funciones del sistema urinario. Los riñones regulan el volumen, la composición de la sangre, controla la presión arterial, sintetiza
Sí, creo que ahora Jenny se nos fue. Sí, es el internet. Pues el mío también ha estado molestando todo el día. Pensé que era el mío, yo no decía nada hasta que esta chica habló o puso el mensaje. Ya apareció la profe, pero ahora Jenny la que no está. Y usted ve la propianita, la pantalla está oscura. Yo soy Ana, sí, pero ya la profe está conectada, la profe Leticia. Sí, pero no se ve. Y conectadas. Ya. Ah, sí. Profe Leti, buenas noches. No, yo creo que al ingresar ella también pasó lo mismo con Jenny. Jenny se salió sin culpa. Entonces ahora toca esperar a ver cómo. Definitivamente esta clase siempre pasa algo. Esperemos a ver si, si sale algo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya está la profesora Leticia? Sí, ella estaba escribiendo ahoritica. Sí, sí está. Listos, profe. ¿Ya te encuentras presente? Te doy el anfitrión. ¿Ya estás preparada? ¿Tienes buena conexión? Estaba proyectando, inicié un poco el tema mientras que llegabas. Es que no sé si... Profe Leticia. Sí, es el internet que está fallando. Yo creo que es la conexión o no sé si es Zoom. ¿Ustedes ahí me escuchan? Sin problema, lo Sí, muy escucho. bien, muy No bien. se escucha. Ya está la profe. Perfecto. Listos, profe. Sí. Te doy el anfitrión para que continúes con la presentación. Bueno, profe Leticia. Sí, yo tuve que entrar, o sea, tuve que entrar por el teléfono porque por la lactó no sé si es la conexión de ustedes, porque acá tengo conexión full. ¿Se escucha? Perfectamente. Perfecto, profe. Ya tienes el anfitrión para que puedas hacer la presentación de tu diapositiva. Solo hicimos la introducción del sistema urinario. Ustedes me escuchan a mí porque yo no escucho nada. Escucha, yo sí escucho. Perfectamente, profe Leti. Perfectamente. Entonces lo que voy a necesitar es que me pasen las diapositivas porque no voy a poder desde acá. Profe, es que en tu celular no activaste el micrófono.
Sí, tengo todo activado. Profe, ahí tienes el anfitrión, ahí lo puedes compartir. ¿Me escuchan? Sí, señora, se escucha muy bien. Sí, señora. Perfecto. ¿Serías tan amable de pasarme las imágenes, por favor, la presentación que estabas haciendo? Para entonces ya yo poder comenzar y en aras del tiempo y disculpándome porque no sé qué es lo que pasa con la conexión, yo a ustedes no los escucho casi nada. Pero nosotros le escuchamos perfectamente a usted. Profe, ¿las diapositivas no las tienes tú? Perfecto, bueno, voy a empezar entonces la presentación y van pasando de todas maneras, ya yo compartí el material para que les quede y para que se puedan apetrechar también del conocimiento. Hoy vamos a estar hablando del tema relacionado con la anatomía y la fisiología del sistema urinario. Es importante, por supuesto, conocer que el cuerpo toma las sustancias nutritivas de los alimentos y las convierte en energía. Una vez que el cuerpo ha incorporado los componentes, los alimentos que necesita, deja productos de desecho en el intestino y la sangre. El aparato urinario es un conjunto de órganos encargados de la producción, almacenamiento y expulsión de orina. A través de la orina se eliminan del organismo los desechos nitrogenados del metabolismo, que son la urea, la creatinina, el ácido úrico y otras sustancias. Gracias, Jenny, gracias. Y otras sustancias tóxicas. Y bueno, decirles que el aparato urinario está formado por los riñones, que son dos órganos que producen la orina para eliminar estas sustancias de desecho, los uréteres, que son dos conductos que desde la orina, después vamos a hablar con más especificidad de cada uno de ellos, eh, conducen la orina desde los riñones a la vejiga urinaria. La vejiga urinaria es el órgano donde se acumula la orina y la uretra, que es el canal por el cual sale la orina del cuerpo. Los riñones y el aparato urinario ayudan al cuerpo a eliminar esos desechos líquidos, como bien les decía, conocidos como la urea, y a mantener un equilibrio entre las sustancias químicas como el potasio, el sodio y el agua. La urea se produce cuando los alimentos que contienen proteínas, tales como la carne, el pollo y ciertos vegetales, se degradan en el cuerpo. La urea se transporta en la circulación sanguínea hasta los riñones, donde se elimina junto con el agua y otros desechos que en forma de orina. Y bueno, ya aquí estamos viendo los componentes y que es un aparato excretor que con un conjunto de órganos encargados, como bien les decía, de la eliminación de esos residuos nitrogenados, conocidos, ¿no?, en su metabolismo como la urea y la creatinina. Su arquitectura se compone de estructuras que filtran esos fluidos corporales, ¿ya? Y entonces, dentro de los componentes que tiene, vemos que hay dos riñones que están separados, cada uno, por una cápsula o con su cápsula fibrosa. Están ubicados en el espacio retroperitoneal, en la región abdominal, cada uno en el espacio paravertebral adyacente a los niveles vertebrales T12
y L3. Tienen aproximadamente los riñones 12 centímetros de longitud y pesan 150 gramos cada uno. El riñón derecho es levemente inferior al izquierdo debido a la presencia del hígado. El polo superior de cada riñón está protegido posteriormente por las costillas 11 y 12 y tiene dos regiones distintas, una corteza alrededor del límite externo y una médula interna. La médula está compuesta por numerosas pirámides renales y en las terminaciones más profundas de las pirámides hay cálices que reciben orina y luego la drenan a la pelvis renal y el uréter. La unidad básica, puedes pasar, Jenny, la unidad básica del riñón es el nefrón o la nefrona, como también conocemos. Cada riñón tiene o contiene aproximadamente de 1 a 1,5 millones de nefronas. Cada nefrona, por supuesto, es básicamente un tubo plegado y está situada proximalmente a una red capilar compleja y una cápsula donde se filtra todo el plasma, que se denomina el glomérulo y la cápsula de Walton, produciendo el filtrado glomerular, que después vamos a ver en la fisiología cuál es la función de ese filtrado glomerular. Y por supuesto que está situado distalmente entre los tubos colectores por los cuales drena la orina. Entre esa cápsula de Walkman y el tubo colector está el tubo contorneado proximal, el asa de Henle y el tubo contorneado distal, cada uno de los cuales tiene funciones específicas. Las nefronas, que es la unidad estructural de ese riñón, están orientadas de manera de que el glomérulo y la cápsula de Walkman yacen en la corteza junto con el asa de Henle y los tubos colectores apuntando hacia y penetrando en la médula. Ya dentro de las funciones que podemos ver que tiene el riñón es la de producir eritropoyetina, que es una hormona, ¿verdad? Productora también de glóbulos rojos. Tiene de toda la función de los productos de desechos, como la urea, la creatinina, entre otros, el control de la sal y el agua, control de la presión, es de las principales funciones. Entonces, dentro de la anatomía de esa nefrona, como bien les decía, los riñones son órganos rojizos en forma de frijol, localizados arriba de la cintura entre el peritoneo y la pared posterior del abdomen. El riñón derecho, como bien les decía, es más abajo que el izquierdo, ya que el hígado ocupa un espacio considerable arriba de ella. En un adulto mide más o menos de 10 a 12 centímetros, como bien les había dicho, y de ancho de 5 a 7 centímetros. Y tiene un espesor de 3 centímetros y su masa, como bien les había dicho, oscila entre los 135 a 150 gramos. En el borde tiene una fisura llamada hilo renal, por donde sale el uréter, y bueno, y los vasos sanguíneos. Por supuesto, ese tubo proximal es una continuación del tubo del nefrón y que la cápsula de Walkman y se divide en dos partes. El tubo contorneado proximal, que tiene una parte posterior antes de transformarse en la rama descendente del asa de Henle. La función principal de ese tubo proximal es la reabsorción de electrolitos y agua perdidos a través del plasma, a través de esa filtración de ese glumero. También tiene un rol de secreción de sustancias en la luz tubular, como por ejemplo las drogas, y también en la regulación del balance ácido-base. Es muy importante, por ejemplo, nosotros en enfermería, pacientes que están en deshidratación, siempre medimos ese equilibrio ácido-básico y es muy importante para el organismo porque así podemos medir la cantidad de electrolitos que se están perdiendo y cómo se mantiene. El asa de Henle, esta desciende desde la corteza renal en esa rama descendente hasta la médula y hace una vuelta en U y asciende nuevamente hacia la corteza.
Los nefrones y glomérulos en el límite más externo de la corteza tienen esa asa de Henle corta que solo entran en la médula externa. Esas nefronas y glomérulos ubicados cerca de la unión córtico-medular tienen esas largas asas de Henle que descienden profundamente dentro de la médula hasta la punta de esas pirámides renales. Estos dos tipos de nefronas son llamadas corticales y yuxtamedulares, respectivamente. La importancia de estos dos tipos de nefronas precisamente es que se extenderá cuando se vea luego la función del asa de Henle. La cortical tiene el 85% del número total de esa cantidad de nefronas que le decíamos que tiene los riñones como unidad estructural, contiene también el asa de Henle corta. Y la yuxtamedular tiene un 15% del número total de nefronas y también contiene, por supuesto, esas asas de Henle, pero van a ser las largas. El aparato yuxtaglomerular, en la parte final de la rama ascendente de esa asa de Henle, está localizada la corteza renal inmediatamente adyacente a las arteriolas aferentes y eferentes de su propio glomérulo. Esta región contiene ese aparato yuxtaglomerular que consiste en una mácula que es densa, donde están las células especializadas en la pared tubular que son capaces de censar y responder a la composición del fluido tubular. La arteriola aferente, y células granulares son esas células especializadas en la pared de las arteriolas aferentes que secretan renina. Los tubos colectores comienzan luego de la finalización de la rama ascendente del asa de Henle en la corteza renal. Y esos tubos colectores de todas las nefronas pasan a través de la médula renal para drenar la orina producida por la nefrona en los cálices. Esa circulación renal, vamos a ver que cada riñón recibe sangre a través de la arteria renal, que es la rama directa de la aorta abdominal, y usualmente un vaso único, pero alrededor de un cuarto de la población hay dos arterias renales de cada lado. El drenaje venoso se hace por la vena renal, usualmente esa vena única, hacia la vena cava inferior. Estos vasos, junto al uréter, penetran en el riñón a través de una indentación en su parte media llamada ilio. Ya de todas maneras, como le digo, tienen ahí todas las imágenes porque realmente dar así virtual las clases de anatomía quizás les resulta un poco engorroso, pero por eso les puse las imágenes. Debido a la localización de cada riñón en relación con la aorta, el riñón derecho tiene una arteria renal más larga, mientras que el riñón izquierdo tiene una más corta. Una vez que la arteria renal penetra en el ilio, se divide en numerosas arterias interlobulares que se irradian hacia la corteza. Es importante que saber, ¿no?, que la circulación renal es única, teniendo un lecho capilar que se denominan los capilares glomerulares, con arteriolas en ambas terminaciones. El tono de ambas arteriolas, aferente y eferente, pueden variarse para influenciar ese flujo sanguíneo y la presión dentro del glomérulo. El sistema venoso sigue un patrón similar inverso, o sea, ese flujo sanguíneo desde los capilares peritubulares hacia las venas interlobulares, las venas arcuatas y las venas interlobulares. Y finalmente esa vena renal. Los riñones reciben la inervación somática, o sea, sensorial, y del sistema de los nervios simpáticos a través del plexo renal, localizando alrededor de cada arteria renal los nervios sensitivos que ingresan en la médula espinal a nivel de T10 y T11. Los riñones reciben, como bien les decía, ese flujo sanguíneo
total aproximadamente entre 1000 mililitros por minuto, que es el 20% del gasto cardíaco. Esto equivale a 300, 400 mililitros por minutos y 100 gramos de tejido, lo cual es aproximadamente 6 veces el flujo sanguíneo cerebral y el 5 del cardíaco, considerándolo peso contra peso. El flujo sanguíneo no está igualmente distribuido a través del riñón y no está relacionado con el nivel de actividad metabólica. Es importante saber también que el flujo sanguíneo cortical es de 500 mililitros por minuto en 100 gramos. El flujo sanguíneo de la médula externa es de 100 mililitros por minuto por 100 gramos y el flujo sanguíneo de la médula interna 20 mililitros por minuto en 100 gramos. Dentro de tocando ya la parte de la fisiología renal, los riñones, la vejiga y los uréteres constituyen el aparato urinario, como bien les había dicho. En el interior del riñón está esa unidad funcional que es la nefrona y que cada riñón tiene alrededor de 1 millón de estas. Los riñones intervienen de manera esencial en la regulación de la hemostasia hídrica, la composición de los electrolitos, como bien les decía, como el sodio, el potasio, y la regulación de ese volumen extracelular. Y con ello, por supuesto, la presión arterial. Y también la homeostasia, ácido básico, que era lo que les decía anteriormente cuando nosotros hacemos ese control de toda la función ácido básica. Los riñones filtran ese plasma sanguíneo y producen la orina. Y ello permite a dichos órganos excretar los productos de desechos metabólicos como la urea, el amoníaco, las sustancias químicas exógenas como los metabolitos de los fármacos. Ustedes saben que hay muchos medicamentos que se excretan a través de la orina, por supuesto del organismo. Otra de sus funciones es la reabsorción de la glucosa y aminoácidos a partir del filtrado plasmático, además de regular la entrada de calcio y fosfato, que es alta en los niños. Los riñones intervienen también en la glucogénesis y durante el ayuno sintetizan y liberan glucosa en la sangre y producen casi un 20% de la capacidad glucógena del hígado. Son órganos endocrinos también y elaboran cininas y eritropoyetina. Además, secretan esa renina de la cual habíamos hablado. De manera específica, en los riñones se filtra un líquido parecido al plasma a través de los capilares glomerulares hacia esos túbulos renales. Los riñones eliminan la urea, como bien les decía, de la sangre a través de unas diminutas unidades, que es esa nefrona, que es la unidad funcional y estructural. Es fácil pensar en los riñones como simples órganos excretores que producen orina para remover los productos de desecho del organismo. De hecho, son mucho más complejos, realizando muchas funciones que tienen un amplio rango de efectos fisiológicos. Las funciones principales del riñón son regular el volumen del fluido extracelular, la composición de los electrolitos de ese fluido extracelular, el volumen total de agua corporal, el balance ácido básico del organismo y regular también la presión arterial. Producir la forma activa de la vitamina D, la renina, la eritropoyetina y además la glucosa. Dentro de la otra función, que es la función de excretar, se excretan los productos de desecho endógeno, por ejemplo, la urea, la creatinina, el ácido úrico y la bilirrubina. Estos productos de desechos exógenos, por ejemplo, las drogas y sus metabolitos. Ahora sí vamos a ir hablando
de cada uno de los elementos que componen el sistema urinario, porque ya explicamos todo lo referente al riñón. Están los dos uréteres, que son estrechos conductos que transportan la orina desde los riñones hasta la vejiga. Esos músculos de las paredes de los uréteres se tensan y se relajan continuamente. Esto empuja la orina hacia abajo, lejos de los riñones. Si la orina se acumula o queda estancada, es cuando entonces se produce una infección renal. Cada 10 a 15 segundos aproximadamente, los uréteres vierten pequeñas cantidades de orina hacia la vejiga, o sea, ellos van bombeando esa orina hacia la vejiga. La vejiga es un órgano hueco que está situado, hueco y triangular, que está situado en la pelvis. Se mantiene en su sitio gracias a los ligamentos que están unidos a otros órganos y los huesos de la pelvis. Las paredes de la vejiga se relajan y expanden para almacenar la orina. Y por supuesto se contraen y aplanan para vaciar la orina a través de la uretra. Por eso cuando vemos anatómicamente y fisiológicamente, vemos la vejiga, vamos a detectar que tiene, por supuesto, una característica y un tamaño cuando está llena y cuando está vacía. Es totalmente diferente. La vejiga típica de un adulto sano puede almacenar hasta 2 vasos de orina durante 2 a 5 horas. La capacidad fisiológica de la vejiga urinaria, por supuesto, está y aparece esa sensación o el deseo de orinar, oscila entre los 300 y 350 centímetros cúbicos y puede aumentar de 2 a 3 litros en el caso de retención aguda de orina. Esta capacidad, por supuesto, se reduce en casos de cistitis, que la cistitis saben que es una infección, hasta los 50 centímetros cúbicos. En el interior de la vejiga se visualiza cuando se realiza una citoscopía, una mucosa vesical, los meatos uretrales, el cuello vesical y la que es la unión con la uretra. Estos 3 puntos delimitan el trígono vesical, que es una porción fija y no distensible de este órgano. La pared de la vejiga está formada por 3 capas. Aquí vemos en la configuración externa, estamos viendo en esa imagen que varía según si está vacía o si está llena. Se ve claramente lo que les he explicado. Esta pared de la vejiga, que está formada por 3 capas, tiene la capa serosa, que contiene el peritoneo parietal, que recubre la vejiga en su cara superior y parte posterior y laterales cuando está llena. La capa muscular, que está formada por ese músculo liso con 3 capas. Está la capa externa o superficial, que está formada por las fibras musculares longitudinales, la capa media formada por fibras musculares circulares y una capa interna o profunda que está formada también por esas fibras longitudinales. Tiene 2 músculos del esfínter y estos músculos circulan o sea, circulares ayudan a evitar las pérdidas de orina, cerrándose firmemente como una goma elástica alrededor del orificio de la vejiga. Los nervios en la vejiga alertan a la persona cuando llega el momento de orinar o vaciar la orina. O sea, es la función que tienen los nervios a nivel de la vejiga. La uretra, que es otro órgano, ya podemos pasar a la uretra, otro órgano que se encuentra, por supuesto, dentro del sistema urinario, es básicamente el conducto excretor de la orina que se extiende desde el cuello de la vejiga hasta el meato urinario externo. En ambos sexos vamos a ver que realiza la misma función, sin embargo, y está la imagen ahí en el hombre y la mujer,
presenta algunas diferencias de las que son interesantes destacar. Por ejemplo, en las mujeres, la uretra mide cerca de 3,5 centímetros de longitud y se abre al exterior del cuerpo justo encima de la vagina. En los hombres, la uretra es más larga, mide 12 centímetros de largo, pasa por la glándula prostática y luego a través del pene al exterior del cuerpo. En el hombre, la uretra es un conducto común al aparato urinario y al aparato reproductor. Por tanto, su función es llevar al exterior tanto la orina como el líquido seminal, o sea, el semen. Por tanto, su función es llevar hacia el exterior esa, como bien le decía, lo mismo que la orina, que ese líquido seminal. En los hombres, la uretra parte de la zona inferior de la vejiga, pasa por la próstata y forma parte del pene. La mujer, sin embargo, es mucho más corta, pues su recorrido es menor. Está adherida firmemente a la pared de la vagina y no pasa, por supuesto, por la próstata, porque nosotros las mujeres carecemos de este órgano y no tiene, como en el hombre, una función reproductora. O sea, eso es importante que ustedes conozcan la diferencia entre este órgano, la uretra, entre el hombre y la mujer. Y por supuesto, no hay que confundir nunca el uréter con la uretra, que no es lo mismo. Entonces, vamos a ver que, como bien les decía, esa parte masculina del hombre tiene una porción intramural donde encontramos ese orificio uretral, ese esfínter uretral interno de contracción involuntaria que tiene una musculatura lisa y se encuentra dentro de la vejiga. Y la porción prostática, que en el interior de esta vamos a encontrar el utrículo prostático, que es el útero masculino atrofiado. O sea, así le denominamos. Útero en medicina es el útero masculino atrofiado y que por tanto no es funcional. Y a su lado encontramos esos conductos eyaculadores. Es importante. Entonces, la orina, vamos a ver que se forma básicamente a través de 3 procesos. Esos 3 procesos van a ocurrir en la nefrona, o sea, en esa unidad estructural de la cual hablamos que tiene el riñón, y los 3 procesos básicos de formación de la orina es la filtración, que permite el paso de líquido desde el glomérulo hacia la cápsula de Wundt. Ese líquido que ingresa al glomérulo tiene una composición química similar al plasma sanguíneo, pero sin proteína, las cuales no logran atravesar los capilares glomerulares. La porción celular de la sangre, es decir, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, tampoco atraviesan los glomérulos y no forman parte del líquido filtrado. A través del índice de filtrado glomerular es posible inferir que cada 24 horas se filtran en ambos riñones 180 litros aproximadamente. Por eso esa es una de las pruebas que se realizan en la orina y quizás muchos de ustedes le han indicado de manera personal o lo han visto en algún familiar que le mandan a medir la orina por 24 horas y realmente lo que estamos midiendo es ese filtrado glomerular, que es ese proceso que ocurre en los glomérulos renales y que dicho proceso consiste en la producción de un ultrafiltrado de plasma obtenido. Y entonces es importante, por supuesto, la ingesta de líquido, ese flujo sanguíneo renal y las propiedades, por supuesto, especiales de las membranas de los capilares glomerulares. La reabsorción
que es otro de los procesos por los cuales se forma la orina, que muchos de los componentes de ese plasma, que son los filtrados del glomérulo, regresan de nuevo a la sangre y es el proceso mediante el cual las sustancias pasan desde el interior del túbulo renal hacia los capilares, es decir, hacia la sangre. Este proceso que va a permitir la recuperación de agua, sales, azúcares y aminoácidos que fueron ya filtrados en ese glomérulo. Y la secreción, que por supuesto es todo lo contrario de la reabsorción, porque en esta etapa algunos componentes sanguíneos son eliminados por excreción activa de las células de los túbulos renales. Esa secreción no es sinónimo de excreción. En la secreción se eliminan activamente las sustancias a la luz del túbulo y mediante un mecanismo de secreción se eliminan, por ejemplo, los iones de hidrógeno, lo que contribuye a mantener el pH de la sangre en los niveles adecuados. También se elimina por secreción el amonio y algunos fármacos. Durante el paso a través del sistema de los túbulos renales, la orina primaria pierde alrededor del 99% de ese volumen inicial, principalmente por absorción del agua, por lo que la orina final contiene las sustancias de desecho como la urea, la creatinina, a una concentración mucho más alta que la inicial. Entonces, la orina, dentro de sus características y los datos que le podemos dar acerca de la orina, es ese líquido acuoso, transparente y amarillento que tiene un olor característico, secretado por los riñones y eliminado al exterior por el aparato urinario. Después de esa producción de orina por los riñones, esta recorre los uréteres hasta la vejiga urinaria, donde se almacena y después es expulsada a través hacia el exterior del cuerpo a través de la uretra, mediante la micción. Y ya se van apertrechando de terminología médica. La acción de orinar en la terminología médica se denomina miccionar. Por eso verán en algunas evoluciones médicas y de enfermería paciente que micciona sin dificultad. Por supuesto, el ser humano elimina aproximadamente 1,4 litros de orina al día. Y por supuesto, entre los componentes de la orina, principalmente está el agua en un 95%, los desechos nitrogenados, que le decíamos anteriormente, la urea, el ácido úrico, la creatinina. Por eso ustedes ven que hay exámenes de orina donde se miden los niveles de urea, ácido úrico y creatinina porque lo contienen. Son esos desechos nitrogenados. Los electrolitos, que es el sodio, potasio, cloro, y otros como el amonio, el cloruro, el bicarbonato, sulfato y el fosfato, y los minerales que varían según la dieta que nosotros vamos a ingerir. Los adultos, como bien les decía, eliminan aproximadamente 1,5 litros de orina por día según su consumo, por supuesto, de líquidos y alimentos. Y el volumen de orina que se acumula por la noche es aproximadamente la mitad del que se acumula durante el día. La orina normal es estéril, contiene fluidos como sales y productos de desecho, pero está libre de bacterias, virus y hongos. O sea, esa orina que es normal no contiene ni bacterias, ni hongos, ni virus. Los tejidos de la vejiga están aislados de la orina y de las sustancias tóxicas por medio de una capa que no permiten que esas bacterias se adhieran y crezcan en la pared de la vejiga. Estamos hablando de una orina normal, una orina que no es patológica, como se denomina dentro de la terminología médica. Esa orina normal y sana
es de color pajizo pálido o amarillo claro, como esta que estamos viendo acá en la imagen que les puse en la diapositiva. Una orina de color amarillo más oscuro o miel suele significar que el organismo necesita más agua. Y tenemos ahí, Jenny, la imagen de las orinas, cómo pueden variar y por qué la coloración puede variar. Una orina de color amarillo más oscuro, como le decía, o miel, nos va a dar la medida que la orina está concentrada y que tenemos que ingerir abundantes líquidos. Un color más oscuro que sea parduzco puede significar que hay un problema hepático o una deshidratación grave. Una orina que está rosácea o roja puede significar la presencia de sangre en la orina. Por eso muchas veces decimos, ¿no? Cuando hacemos un examen de orina que hay presencia de hematíes. Puedes subir la imagen donde están los frasquitos de orina para que puedan visualizar, porfa. No, es hacia abajo. Ahí, ¿no ve? Aquí vemos el color anormal que es de la orina, que es esa orina oscura, por ejemplo. Cuando está rojo oscuro es porque hay hematuria, hay presencia de sangre en la orina. Y entonces, si está una orina oscura, es porque realmente está muy concentrada y está baja en la ingesta de líquido. Una orina con aspecto de cola puede ser por coluria y existe también la orina que se tiñe y eso nos ha pasado mucho cuando consumimos remolacha. Por eso siempre es bueno hacerle la anamnesis a nuestro paciente, porque a veces hacemos una recogida de muestra de orina para un examen y visualizamos algún tipo de anomalía y siempre es bueno preguntarle al paciente qué es lo que ha consumido o no, si ha consumido abundantes líquidos, si no. Existen muchas pruebas de laboratorio, Jenny, ahí están las pruebas de laboratorio que se utilizan para nosotros detectar anomalías o sea, en este sistema urinario. Y dentro de las pruebas existen otras, está el examen general de orina, que es ese parcial de orina normal, el urocultivo, que lleva otra preparación, porque el urocultivo sí es para visualizar si hay presencia de alguna bacteria y por supuesto su preparación es diferente. La proteinuria de 24 horas, que es ese que le decía también, el filtrado glomerular, que se recoge la orina en un frasco durante 24 horas, la depuración de creatinina endógena, la microalbuminuria simple, la creatinina en orina, el ácido úrico también de 24 horas, la amilasa en orina de 24 horas, los electrolitos de 24 horas, proteínas, la detección de antígeno también son algunas de las que se hace y las anfetaminas también se utilizan. Fíjense, esas son las pruebas de laboratorios normales, porque hay otras pruebas que también se realizan, pero esas sí hay que indicarlas de manera específica. Por ejemplo, cuando queremos saber si hay un embarazo, ¿verdad? Que se visualiza la presencia de la hormona gonadotropina coriónica en la orina, pero para eso hay que indicar que es específicamente buscando para dar un diagnóstico de embarazo. En el contenido normal de la orina, vemos cuando hay glucosuria, es la presencia de glucosa en la orina y aparece sobre todo en la diabetes mellitus. Fíjense, un dato importante, en la coloración de la orina, cuando nosotros vemos un paciente diabético con una orina que está de color ladrillo, ese anaranjado ladrillo, es un paciente que está descompensado. O sea, es uno de los indicativos de que hay descompensación en cuanto a los niveles de glucosa en sangre, en orina, disculpen. La hematuria es la presencia, como bien les decía, de sangre en la orina y por eso a veces ustedes leen en un examen de laboratorio que se describe presencia de hematíes en la sangre. Es importante, por ejemplo, cuando las mujeres estamos en nuestro periodo menstrual, explicar o decirle a la técnica de laboratorio
o a la licenciada de laboratorio que estamos pasando este periodo, porque a veces se visualizan en la sangre, disculpen, en la orina, estos hematíes que se corresponden con nuestro ciclo menstrual y puede falsear, por supuesto, un resultado. Por supuesto, si hay bacteriuria, que es la presencia de bacterias en la orina, y esto se visualiza por la cantidad de cruces que hay en la orina, y es importante. La proteinuria, que es la presencia de proteínas en la orina, como suele observarse en la glomerulonefritis, que es una de las patologías que también pueden existir, las infecciones urinarias, las intoxicaciones, las diabetes y otras. Es importante saber que en el organismo existen otros órganos excretores, aunque los riñones son los órganos más importantes, por supuesto, para la función excretora, hay otros órganos que contribuyen también a esa función. Entre ellos destacan la piel, los pulmones y el hígado. En la piel se sitúan las glándulas sudoríparas, que son glándulas de secreción externa y también participan en el proceso excretor. El pulmón permite excretar el dióxido de carbono formado durante la respiración celular y el hígado tiene muchísimas funciones. De hecho, en mi país siempre dice, porque las personas dicen, es tan pesado como un hígado, y el hígado es uno de los órganos más importantes del organismo y tiene muchísimas funciones y una de ellas puede considerarse dentro de la excreción. Por supuesto, es importante saber, y tenemos ahí una diapo donde hablamos de las enfermedades, algunas de las patologías que tienen en lo que existen a nivel de los riñones o de este sistema renal, que son muchas. Y entre las más comunes están las lesiones agudas y crónicas de los mismos por alguna nefropatía diabética. El paciente diabético es muy tributario a hacer insuficiencia renal. Los síndromes nefróticos y nefríticos, que es ese cólico nefrítico que muchas personas han experimentado y es un dolor intenso, un riñón poliquístico. También tenemos la enuresis, que esa generalmente la enuresis está en los niños, ¿verdad? Y a veces es importante saber cuál es la causa de esa enuresis, la cistitis, la pielonefritis, el cáncer de próstata y que por supuesto también hay obstrucción e infección de esas vías urinarias. Cuando la función de estos órganos disminuye al grado de que dejan de funcionar para conservar la salud, en ocasiones se recurre a la diálisis. Ustedes han escuchado hablar del proceso de diálisis y hemodiálisis y al final hay que hacer un trasplante, porque fíjense que es los órganos que permiten excretar esos desechos a través de la orina. La prevalencia de las nefropatías van en aumento en la población mundial y también es cada vez mayor el costo de tratar estas enfermedades. O sea, una insuficiencia renal es una enfermedad de alto costo realmente. Por tal razón, estas últimas, por supuesto, constituyen una amenaza enorme que merma los recursos asistenciales a nivel mundial. Imagínense que solamente si han visualizado alguna vez los pacientes que se realizan diálisis o hemodiálisis, la maquinaria que deben utilizar ese día, las cánulas que se le debe poner y las fístulas que se le ponen, o sea, es bastante costoso el tratamiento. Y por supuesto, las dos enfermedades, como bien yo les decía anteriormente, que originan la mayor prevalencia de esa disfunción renal son la diabetes y la hipertensión. Por eso les decía que los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, de no cuidarse, son tributarios a esa insuficiencia renal y de hecho muchísimos pacientes con estas dos patologías a veces terminan en una diálisis o hemodiálisis o en un trasplante de órganos. Y por supuesto se dice que en el planeta, en estudios realizados, casi 1.000 millones de personas tienen hipertensión arterial y el número posiblemente aumente a mucho más para el año 2025. A nivel mundial hay más de 240 millones de pacientes diabéticos
cifra que según los cálculos aumentará a 380 millones para 2025. O sea, en promedio es un 40% de la población. Entonces, es importante, por supuesto, tener un control de estas enfermedades para mantener la compensación y no llegar a estas enfermedades del aparato urinario. Y dentro de esas mismas, como les decía, que estaba la uretritis, que consiste en la inflamación, o sea, en medicina, en terminología médica, todo lo que termina en itis es inflamación, y por supuesto la uretritis consiste en la inflamación de las paredes de la uretra debido a una infección bacteriana o a sustancias irritativas como jabones o detergentes. Esto proporciona muchísimo dolor al orinar, disculpen, que es lo que denominamos en la medicina como disuria, o sea, ese dolor al orinar y secreción uretral. La cistitis, que es la inflamación aguda o crónica de la vejiga urinaria y puede tener diferentes causas. La más frecuente es una por la presencia de microorganismos o de bacterias gram negativos. Los síntomas más comunes son, por ejemplo, el aumento de la frecuencia de las micciones, o sea, las veces en que vamos a orinar, la presencia de turbidez en la orina, o sea, la orina se vuelve turbia, y la sensación de quemazón al orinar, que también se denomina disuria. Está la pielonefritis, que es una infección urinaria alta que afecta al riñón, la insuficiencia renal, que se define como la disminución de ese filtrado glomerular, y si aparece de forma brusca, se denomina insuficiencia renal aguda. En caso contrario, se denomina insuficiencia renal crónica. Las causas pueden ser variadas. Una de las más frecuentes es el deterioro de la función renal provocada por la diabetes mellitus, y es la que denominamos nefropatía diabética. El cólico nefrítico, que muchas personas han experimentado, es un dolor intenso en la zona de los riñones. Es desesperante realmente. Los pacientes que experimentan abogan inmediatamente por una medicación por vía endovenosa, que por supuesto hay que administrar automáticamente, porque por supuesto ese dolor se expande a los órganos genitales y en ocasiones va acompañado con pérdida de sangre en la orina. O sea, se ve la hematuria. ¿Y a qué se debe? A la formación de los cálculos renales, que están formados por los precipitados de diferentes sales, como los fosfatos, los uratos, los oxalatos, que obstruyen la vía urinaria y por supuesto impiden ese flujo normal de la orina. El cálculo renal, que es un pedazo o trozo de material sólido que se forma dentro del riñón a partir de esas sustancias que están en la orina. El cálculo renal, llamado en ocasiones también en el argot popular como piedra, puede quedarse en el riñón o ir bajando a través de ese tracto urinario. La intensidad de la sintomatología que provoca está generalmente va a estar relacionada con el tamaño del cálculo. O sea, por eso siempre se mide el tamaño del cálculo, y si es mayor, por supuesto, a mayor tamaño que tenga ese cálculo renal, va a ser más intenso el dolor. Y en ocasiones, fíjense, cuando es pequeño, se produce la expulsión de ese cálculo sin sintomatología alguna. Entonces, de manera general, tener en cuenta que los riñones son órganos altamente especializados con una estructura intrincada y altamente organizada, que la unidad básica y funcional del riñón es el nefrón o la nefrona, que tienen una función vital en la homeostasia de fluidos
y electrolitos. El primer paso es la ultrafiltración plasmática glomerular y que requiere un control cuidadoso. La gran mayoría de los fluidos filtrados son reabsorbidos. Es importante. Y por supuesto, los análisis de orina, como bien yo les decía, es una prueba que nos va a permitir a nosotros analizar la orina en el laboratorio de manera que se obtienen los datos importantes sobre el estado de salud de una persona. Por eso es una prueba muy habitual en el ámbito médico, ya que puede complementar la historia clínica independientemente de la anamnesis que le hagamos a nuestro paciente, y la doble entrevista se hace necesaria, porque como bien le decía, si consumimos una remolacha el día anterior y tenemos, o sea, la orina está roja, cualquiera puede pensar que hay hematías en la orina y no, realmente es que nosotros consumimos en nuestra alimentación. Y por supuesto, esa anamnesis no es más que la entrevista que hace el médico, donde nos pregunta todo lo referente a nuestra situación de salud, la exploración física, porque el examen físico es importante, con un paciente con un cólico nefrítico, por supuesto, que vamos al examen físico, evidentemente vamos a detectar ese dato, como siempre yo le decía, que el dolor tiene un componente subjetivo y objetivo. El subjetivo es lo que me refiere mi paciente. Tengo dolor, o sea, yo no puedo medir o saber si realmente tú tienes un dolor. Eso es subjetivo. ¿Qué es lo objetivo? Lo que yo observo en tu cara, en tu faz, cómo te comportas, cómo te conduces. Por supuesto, me voy a dar cuenta que estás en un franco dolor, porque hay personas que te dicen, tengo dolor independientemente del nivel o el umbral del dolor que tengamos cada uno, pero realmente uno sabe cuando un paciente realmente está experimentando el dolor. Normalmente, los resultados ofrecen esa información complementaria para el diagnóstico de cada caso, ¿verdad? Y entonces la evaluación es importante, la evaluación de los resultados de los análisis de orina junto con otros estudios, ya que pueden ayudar al médico a determinar, por supuesto, todos los pasos a seguir para poder establecer un diagnóstico de alguna patología, sobre todo patología renal. Hay que advertir que cuando los resultados estándar salen bien, no es garantía de estar sano y tampoco excluye la presencia de enfermedades. Por lo tanto, hay que avisar a nuestro médico si continúan los síntomas. O sea, mi orina es negativa, pero yo continúo con los síntomas, entonces hay que hacer, por supuesto, exámenes más específicos. Y esta prueba, o sea, de examen de orina, sirve para evaluar la salud en general, diagnosticar, por eso les decía, en el caso del embarazo hay que buscar, precisamente se debe aclarar que se está buscando la presencia de la gonadotropina coriónica, por ejemplo, solicitando unos valores más específicos. También para preparar para una operación, por supuesto, un paciente que va a entrar al quirófano, le van a solicitar ese examen de orina, detectar enfermedades como la diabetes también y controlar el progreso de algunas patologías. Por supuesto, nos va a permitir también realizar el seguimiento de un tratamiento. Todo dependerá si es un análisis de orina rutinario y normal, o por el contrario, se trata de uno más concreto para una investigación determinada. Eso, por supuesto, es a criterio netamente médico. Por supuesto, ¿qué no va a detectar un análisis de orina normal, donde no hay una indicación previa? Con un análisis de orina convencional, no se puede saber si una mujer está embarazada o no, porque no estamos buscando la presencia. Y por supuesto, si también ha consumido droga. Por eso es importante siempre, ya cuando nosotros estamos ante este tipo de situación, embarazo, personas donde estamos buscando que haya hecho el uso de alguna sustancia, ya especificar para el personal de laboratorio qué es lo que estamos buscando. Por eso, para este tipo de situaciones se debe solicitar por parte del personal médico un examen de orina más específico. Otros datos, como les decía, que no van a aparecer en un examen de análisis de orina rutinario y que necesitan también esa indicación concreta
del médico es la citología en la orina, los estudios para el metabolismo óseo, litiásico o endocrino, los marcadores tumorales, que son los marcadores tumorales que solicitamos en los pacientes con cáncer. Para eso hay que indicar marcador tumoral, porque un parcial de orina normal no nos va a dar si hay presencia de marcador tumoral o no. Entonces tenemos que indicar marcador tumoral y entonces ya la especialista en laboratorio, por supuesto, va a buscar más allá la eliminación de ciertos minerales por la orina en caso de, por supuesto, el control de esos tratamientos. Bueno, hasta acá lo más significativo del aparato o sistema urinario y dentro de su anatomía y fisiología. Me quise extender un poquitico más, independientemente de que quizás, o sea, anatómicamente y fisiológicamente estaba contenida toda la información necesaria, pero me quise extender un poquito más en cuanto a patologías e indicación de exámenes de orina para que ustedes tuviesen un gabaje más de la importancia que tiene este sistema urinario. ¿Por qué? Por la cantidad de, por supuesto, diagnóstico que nos aporta y cómo hay enfermedades concomitantes que si no tenemos un control de esas enfermedades como la diabetes, la hipertensión. La diabetes es una enfermedad crónica, igual que la hipertensión arterial, y la diabetes es controlada según ese estilo de vida a través de la dieta, si el paciente es insulino dependiente o no, si es tipo 1 o tipo 2, su tratamiento más la dieta y con ella puede vivir toda la vida. Pero ya conocen como otro elemento incorporado al conocimiento de que son tributarias a enfermedades renales. Entonces, bueno, hasta acá. Muchísimas gracias. Disculpen todos los inconvenientes con el internet, pero bueno, aquí estamos. Yo estoy sentada hasta en el piso, pero dando la conferencia como ustedes merecen, porque realmente son situaciones ajenas a nuestra voluntad. Muchísimas gracias. Gracias a Ah, usted, de verdad que sí. sí, muchas gracias, Leti. Muchas gracias a todos. No siendo más, damos por terminada la conferencia del día de Gracias. hoy. Gracias. Gracias, los estoy leyendo porque no escucho. Muchísimas gracias a ustedes por estar. Disculpa, si no escucho. No sé qué pasa con el internet que no los escucho. Si quieren alguna pregunta, pueden escribir, así puedo leer, porque sí estoy leyendo lo que están poniendo de gracias y demás. Muchísimas gracias a ustedes. Espero que les haya servido de algo. Ya les compartí el material. ¿Qué pasa? Que la anatomía y la fisiología realmente son clases donde pocas veces se puede suscitar el debate, porque es darle a ustedes toda la información necesaria para que conozcan cómo funcionan y cómo están distribuidos de manera anatómica y fisiológica los órganos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y bueno, como les dije, les amplié un poquito más en cuanto a las patologías para que así tengan un conocimiento incorporado. Gracias, Rocío. Bueno, si no hay más, si no hay preguntas, entonces un abrazo cuidador y estamos siempre a la orden. Muchísimas gracias por compartir y lo importante es improvisar. Bendecida noche para todos.